La noticia. Hay dos hechos que vamos a vincular, porque el viernes cuando hicimos el programa, por supuesto no se conocía la noticia de la muerte de Fidel Castro. Venezuela decreta 3 días de duelo por la muerte de Fidel Castro. Esa es la noticia, una de las noticias importantes de hoy, y a ella nos vamos a referir. Pero esto que dice Capriles yo lo comparto y suscribo. Bueno, y decretarán duelo por la masacre en Barlovento, donde 12 venezolanos perdieron la vida por exceso de las OLP, de la brutalidad policial. Eso es un tema. La Fiscalía pidió que se investigue y tienen ya unos oficiales a los cuales van a someter a juicio, responsables de la masacre. Pero el hecho que eso ocurra ya se venía denunciando. Yo recuerdo haber oído a Chu hablar de las OLP y los excesos en los barrios de Caracas, porque entraban a matar a los delincuentes. Esa es su manera de resolver el problema del AMPA en Venezuela, a matarlos, sin juicio, sin que haya ley. Ahora, la muerte de Fidel. El viernes yo hablaba sobre la muerte de Bernardo Álvarez y la muerte de Luis Miquilena, ocurrida la semana pasada. Y me refería a que yo no me alegro con la muerte de nadie. No soy de esos que, aún con las diferencias que uno tiene, pues, yo no celebro la muerte de nadie. Respeto los dolores que eso produce. Con respecto a la muerte de Fidel, hay que hacer unos comentarios, porque leí unos artículos maravillosos que expresan más o menos lo que yo siento. Fidel Castro, y sirva esto para la gente que nos está viendo, que creen los radicales, ahora que ando en esa prédica de diferenciación con los radicales. Pero una vez conversando con Teodoro me dijo, los radicales, los pensamientos radicales son los que han producido el atraso en el desarrollo de la humanidad. A mí me sorprendió porque generalmente los radicales son los revolucionarios, los que quieren cambiar rápido las cosas. ¿Y qué pasó en Cuba? En Cuba, en el año 1950 y algo, finales de los 50, se dio la revolución. Acabaron con la dictadura de Batista. Y después vino un proceso de fusilamiento, de búsqueda de los responsables, de culpa, pues, que acabó con medio mundo allí y produjo más medidas y el hecho que se declararan comunistas, que Fidel se declarara comunista, pues que mucha gente se fuera de la isla. ¿Cuánta gente no perdió la vida en balsas y tratando de escapar de la dictadura? Muchísimas. Pero leí un artículo que hablaba sobre cómo Fidel Castro, que impactó en los movimientos revolucionarios de la época, luego se convirtió en una traba para el desarrollo del pensamiento democrático de esos movimientos. Porque a Fidel no le gustaban las elecciones. Si algo era antidemocrático era Fidel, él no creía en eso. Pero todos los movimientos latinoamericanos que ascendieron al poder en la década pasada, vinculados al triunfo de Chávez y por elecciones, durante mucho tiempo siguieron las matrices que la Revolución Cubana impuso y se alejaron de lo que en Europa fue un debate fructífero, que era el debate sobre el socialismo y la democracia, que aquí dio origen en Venezuela al nacimiento del MAS, a la ruptura con el Partido Comunista. Pero en Latinoamérica la idea de cambio fue confiscada, por eso que al final se convirtió en una larguísima dictadura de 60 años, y dele, de un modelo enquilosado. Yo cuando fui a Cuba sentí que aquello se había paralizado en el tiempo, que lo habían bombardeado. Y eso tiene que ver con esta polémica que tenemos en Venezuela. Cómo esas ideas que parecen de impacto, de cosas, después terminan siendo retrógradas, atrasadas, viejas. Porque como viven culpando a los demás y nunca asumen sus responsabilidades, pues al final de cuentas impiden el desarrollo de las distintas tendencias que siempre aparecen y modernizan el pensamiento de hombre. Eso que leí me parece muy importante decirlo sobre la muerte de Fidel. La dictadura, porque sí es una dictadura, pero el daño que le hizo a Latinoamérica, a los movimientos progresistas, los convirtió en movimientos atrasados. Y eso lo vemos en cómo en Venezuela el socialismo del siglo XXI, que se parece mucho a la prédica de Fidel, es hoy uno de los fracasos más ruidosos en el mundo en cuanto al manejo del Estado y la economía. Y ahí me meto en la noticia más importante, a mi juicio, del día de hoy. No es que esté despreciando lo de las muertes de la gente en Barlovento, de eso voy a hablar.
pero hay una noticia que puede ocasionar, bueno, efectos demoledores, que es el dólar desatado, que hoy está en 3.700, pues este momento está casi en 3.700. Si el gobierno no toma alguna medida, que dudo que tome, porque ellos nunca toman medidas para nada, siempre la culpa es del imperio y ellos nunca asumen nada, pues el dólar puede llegar, qué sé yo, para enero en 5.000, 6.000, qué sé yo. No sabemos, ahí está. 59% subió el dólar en una semana. Y aún cuando hay especulación, yo sí creo que Dollar Today juega la especulación y sabrá Dios qué intereses escondidos hay, no se puede responsabilizar nada más que a Dollar Today de la subida del dólar. Hay elementos que están en el ambiente que producen esa subida. Uno, y me parece importante destacar, es el problema y el tema del diálogo. El hecho que no haya avances en el diálogo, que en Venezuela se vea todo como cerrado, sin salida, eso afecta. El problema de los billetes que hay, que no hay billetes en el mercado, eso afecta. Pero lo que más afecta es una profunda desconfianza, un terror que hay en el mercado al gobierno y a que Venezuela vaya para peor, a que no haya salida. Eso es lo que produce, al final de cuentas, esta cosa insólita que está ocurriendo con el dólar. Claro, estamos en diciembre, hay más demanda. En estos meses, noviembre y diciembre, siempre hay más demanda porque la gente, bueno, compra sus regalos y sus cosas y hay más efectivo en la calle, entonces la gente hace negocios, pues. Pero es terror en el mercado. Terror a que Venezuela no tenga salida, a que la salida democrática no exista, a que vayamos a niveles de conflictividad mayores. Y eso tiene que ver con la actitud que el gobierno está asumiendo en el diálogo. El gobierno cree, como dice Diosdado, que el diálogo oxigena a la oposición. La oposición cree como 100 cosas a la vez, pero el gobierno cree eso. Y quien más debería tenerle interés al diálogo es el gobierno, porque ¿qué va a hacer Maduro con este dólar a estos niveles? ¿Qué va a hacer con esa inflación? Si la de este año fue demoledora, ¿qué va a hacer con lo que viene? ¿Cómo va a hacer para parar a la gente? Porque ya es muy difícil vivir, hay gente comiendo de la basura. ¿Cómo será en enero cuando lleguemos y los anaqueles estén vacíos porque no se puede reponer el dólar? A ese nivel no se puede. Cuando entremos en esa hiperinflación que todo el mundo anuncia, ¿qué va a hacer con los trabajadores? ¿Qué va a hacer con los sectores profesionales, las universidades? ¿Qué va a hacer con el venezolano que trabaja? ¿Va a seguir aumentando? ¿A qué niveles va a aumentar el sueldo? Porque lo que estamos viendo, 59 subió el dólar, imagínense ustedes, a esos niveles va a aumentar. Bueno, imagínate, una competencia en la cual nunca se detiene, aumentan las cosas sobre el sueldo. Y aquello es una carrera, porque no se toman medidas. El gobierno debería ver el diálogo más bien como la posibilidad de convocar al país para ver qué se hace, cómo entre todos enfrentamos una crisis que va a afectar al futuro de las generaciones que vienen. Por ahí hay una gente que estudia, el Colegio de Nutricionistas, que estudia el comportamiento de la alimentación del venezolano del hoy por hoy, y dice que las generaciones que vienen van a ser unos flaquitos, raquíticos, que eso nos va a afectar. ¿Cómo será ese dólar? Vamos a ir a una situación hiperconflictiva, es obvio, porque no vamos a tener con qué comer. ¿Y qué va a hacer la gente? Muy distinto al tema de la política. Mientras la política es revocatorio, la salida de Maduro mañana, el 2016, la asamblea, qué sé yo, bueno, y resulta que la economía sigue en su devastador efecto, demoledor efecto. Y hay que centrarse, hay que poner el acento en esto que está ocurriendo, en el tema económico que genera una profunda crisis social de la cual no nos vamos a salvar si no asumimos una conducta de país. Ya regresamos. El dólar. Si no detenemos el dólar como país y la sociedad venezolana enfrenta el tema económico que ya, Dios mío, nos puede llevar a una situación como la que vivió Argentina, donde la gente tomaba un café y cuando terminaba de tomar café, ¿cuánto vale? Porque cambiaba en tiempo, en una hora, ya es una cosa lo que valía y lo que cambiaba. Es horrible. ¿Cuántos presidentes no se llevó la crisis en Argentina? ¿Eso puede ocurrir en Venezuela? Claro, lo que pasa es que el gobierno, que piensa como la revolución cubana,
que piensa en el socialismo en los términos ese atrasados, viejos, tiene unas gringolas y no puede ver, ni puede hacer nada, porque como el capitalismo es feo, como dice Aristóbulo, no podemos quitar el control de cambio porque nos tumban, porque es una medida política, entonces lo va a tumbar la gente, el pueblo bravo, porque no tiene que comer. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y lo vamos a ver en titulares. Fíjense cómo será la cosa del dólar. Que, póngame el titular, señor director, el Partido Comunista, que es una cosa bueno, una intelequia, dice que hay que comparar en la mesa de diálogo el problema del dólar paralelo. Imaginen cómo será. Para que el Partido Comunista, que generalmente llega tarde a todo, pues eso sí tienen unas gringolas bien puestas, pues esté pidiendo que eso sea el tema de discusión de la mesa de diálogo. No, es que asustados estamos todos con lo que está pasando. Mire, la gente está comprando todo lo que ve medio... Y aquí todo es caro, porque imagínense una inflación como de 400, 700% que se calcula. La gente previendo que vamos a llegar a hiperinflación, andan comprando los poquitos que hay. Horroroso, horroroso lo que nos viene. Vamos con los titulares, que ahí hay mucho de todo este tema. Luis Vicente León, Venezuela vivirá la peor inflación de su historia en 2017. El economista le toca la emisión de billetes de mayor dominación ayudará a corto plazo operativamente, pero no resolverá el problema de fondo. Además, tardía. Hoy intenté en un cajero buscar plata para pagar el estacionamiento donde me metí ahí en los Palos Grandes y la cola era enorme. No más que le pedí plata a unos amiguitos y pude pagarlo. Todo está, el problema del gobierno es la ineficacia, la poca operatividad, que no toman ninguna decisión para nada, por Dios, es una cosa lenta, así, cámara lenta, Maduro. Dios mío, ¿qué tipo de asesores tienes ahí que no te dicen que el país se está desbaratando? Que la crisis económica ya es crisis política, es crisis social y nos está volviendo locos a todos. Y si no, vea este titular. Venezolanos podrán solidarizarse con Cuba en embajada. ¿Quién va a solidarizarse con La Habana, con esta crisis que tenemos? Además, si la herencia del gobierno cubano en Venezuela es que el manejo económico ese atrasado que nos tiene en esta situación, ¿quién va a hacer eso? Por Dios. Hay gente que dice que para ellos Fidel, bueno, hay unas colas, la foto muestra unas colas en Cuba, la gente que quiere ver el féretro de Fidel. Pero bueno, Donald Trump ya declaró que se trataba de una dictadura y hay una polémica, hay una caricatura de Edo que pone al Dios y al diablo a poner a Fidel. Pero esto es que yo creo que el juicio de la historia con Fidel va a ser muy duro, porque al final de cuentas fue una revolución que se quedó detenida en el tiempo y tuvo una enorme influencia en América Latina y la tiene aquí en Venezuela hoy, pero una influencia muy negativa. Muy negativo. Sigamos, señor director. Masacre en Barlovento. Fiscalía imputará a 11 militares por asesinato de 12 personas. El ministro Reverol debería estar destituido ya. La Asamblea debe inmediatamente discutir eso y el gobierno debe hacer los pronunciamientos más exhaustivos, más duros y fuertes para que eso no quede impune. Porque resulta que hubo una denuncia de invasiones y entonces movieron a las OLP para el sector y eso fue en octubre y bueno, y ahorita aparecieron los cadáveres, 12 personas. No puede quedar eso impune, eso tiene que ser totalmente investigado. ¿De qué se trata? Porque para colmo hay una crisis económica como lo estamos viendo, pero resulta que las OLP, además es viejo, hay denuncias de que en los barrios, en los sectores populares, la OLP llega a matar a la gente. Como si no hubiese justicia en Venezuela. Entonces, ¿qué tipo de país es este, pues? Por Dios. No, horrible eso. Vamos a ver los pronunciamientos sobre este tema. Delsa Solórzano exige la renuncia del ministro Reverol tras masacre de Barlovento. Debería renunciar. Destituido debería ser. Porque él es el responsable directo de esta masacre. Horrible, horrible. Eso no puede quedar impune. Sigamos, señor director. Luis Iquiel. Con la OLP, el gobierno otorgó a los cuerpos de seguridad licencia para matar. En opinión del abogado y criminólogo Luis Iquiel, el gobierno miente completamente cuando dice que la llamada masacre de Barlovento es un episodio casuístico. No es casuístico. Sigamos, señor director.
Enrique Capriles, los venezolanos debemos exigir que se elimine la OLP. Comparto los Twitter que ha mandado Enrique hoy en referencia al tema de la OLP. Es un tema en la cual no debe haber ninguna duda. Tiene que ser un pensamiento de toda la sociedad venezolana condenando el abuso policial. Deben ser investigados, reestructurados nuestros cuerpos policiales, capaces de producir masacres como esa. ¿Qué es eso, por Dios? La fiscal, todo el mundo, todo debería ser un debate público. Es que estamos, bueno, mi querida, amada Venezuela está en una situación horrible, horrible, horrible. ¿Qué debe producir un cambio? Tiene que producirse un cambio en Venezuela. Lamentándolo mucho, el gobierno no entiende lo que está ocurriendo. Ahora Maduro declaró que el diálogo es hasta el 2018. No entiende. Maduro no entiende dónde está. No entiende dónde está parado. Terrible, pero yo creo que los propios militantes del socialismo del siglo XXI, la gente que votó por Chávez, tienen que darse cuenta que Maduro no tiene el país, la corriente, lo que está, no lo tiene agarrado, no lo tiene, está fuera de foco. Sigamos, señor director. ¿Cree que el diálogo es una manguanga? No, porque eso no es para ganar tiempo. Por el contrario, está desperdiciando una carta que pudiera servir para que estos temas se resuelvan o se ataquen o por lo menos se discutan. Delcy Rodríguez llama a manifestar la embajada en defensa de presencia de Mercosur. No hay nadie, Delcy, ustedes no tienen capacidad de mover a nadie ahorita. Antes lo que está aterrado con el dólar. Claro, el tema del Mercosur. ¿Por qué podemos salir de Mercosur? Entre otras cosas, por el diálogo. Porque el gobierno venezolano no ha cumplido los acuerdos. ¿Dónde están los presos que prometieron a liberar? La fecha de las elecciones y la reestructuración del CNE. Ellos creen, Maduro tiene la tesis. Se dieron cuenta que la oposición está fraccionada. Entonces él tiene la tesis que si él agarra y le mete lentitud, congela el diálogo, la oposición se divide. Y entonces va a haber un sector de la oposición que se va a ir para la calle y va a hacer manifestaciones todos los días, qué sé yo, y entonces él los va a combatir con la represión, con la policía y con el ejército, la Guardia Nacional, que él puede dominarlos. Y entonces acalla el tema social. Con el tema de político, de que lo quieren tumbar y qué sé yo, y que es una conspiración del imperio y el 11 de abril, entonces gana un tiempo allí, cayéndole plomo a la gente. Pero eso es muy loco. El dólar es explosivo. Maduro puede terminar siendo rebasado por los acontecimientos si no los entiende. Vamos a ir al corte y ya regresamos con todos ustedes. Sigamos con los titulares. Yo quisiera ponerle esto más drama del que se puede, porque el tema del dólar está todo el mundo asustado. El MAS, desvío del objetivo de la mesa de diálogo, convirtió a Venezuela en un hervidero social. El secretario juvenil del Movimiento del Socialismo MAS, Jesús Tapia, alertó que la confrontación que llevan adelante tanto el gobierno como la MUP han desviado el objetivo de la mesa de diálogo, convirtiendo el país en un hervidero social sin ninguna solución. Bueno, algo hay, eso, solo que culpar al gobierno de la oposición en la misma medida no es justo. Eso no es justo. Eso no lo compartimos. Sí creo que el fracaso del diálogo, el que no avance el diálogo, el que sea detenido, tiene un efecto demoledor en el ánimo del país. Ya se ve en las encuestas. Estaba revisando encuestas, se ve. Porque bueno, termina el país sin salida. Y eso, frente a esta crisis que estamos hablando, donde los cuerpos policiales, que son los garantes de las armas de la República, de la ley, andan asesinando a la gente. Cuando hay una crisis donde el precio del bolívar ya bajó, vale más un peso colombiano. Nuestra economía es desbaratada y no hay una sola medida que la gente crea que puede revertir esta situación. Sigamos con los titulares. Enzo Escarano, extender el diálogo hasta 2018 significa que el conflicto continuará. Es verdad lo que dice Enzo. Maduro al decir, bueno, vamos hasta el 2018, esto es así como calenta, ¿no? Todos vamos en cámara lenta. Es el mismo titular, señor director. Cámbiemelo, por favor. Maduro se está equivocando.
profundamente equivocado cuando cree que el diálogo agua. No, al desperdiciar la carta del diálogo, lo que va a enfrentar es una enorme conflictividad social que se lo puede llevar por medio. Él puede tener el control de la Fuerza Armada, cree él. Pero resulta que los militares son venezolanos como cualquier otro y que sufren y padecen lo que padecemos todos. De manera que al final se afecta a todo el país, la crisis se lleva a todo por el medio. Y luego, como él mismo ha acabado con la institucionalidad, con los tribunales, porque mayor demostración de los tribunales, que no sirven sino para la política, es esa decisión que acabó con el revocatorio, que una cantidad de tribunales, como 7, a la vez, el mismo día decidieron lo mismo. Imagínense, eso es mayor demostración del control político imposible. Sigamos, señor director. Ajá. Huber, Roa, ningún acuerdo de la mesa puede estar por encima de la Constitución. Bueno, no, si lo que se trata es que el gobierno cumpla la Constitución, que haga las elecciones en las fechas que están pautadas. El revocatorio estaba en la Constitución, por Dios, que esto se inventa. Sigamos, señor director. No, Maduro, no voy a permitir que nadie se levante de la mesa de diálogo. Ay, Maduro. Ay, primero el gobierno se iba ahí, porque cuando discutieron el caso de los narcosobrinos en la Asamblea casi se paran y se van. Maduro se dio cuenta que el que se para pierde. Pero el diálogo se está agotando. Maduro, si tú no le metes seriedad al asunto, no es un problema que la oposición se divide, se fraccione. No, el problema es que Maduro se va quedando sin cartas que ofrecerle al país como salida, porque su gobierno al final no tiene ninguna respuesta a la crisis. Eso es lo que tiene que ver él. Maduro, ¿tú crees que estás tan sólido? Tú a lo mejor puedes haber ganado la batalla política del instante, te fregaste el revocatorio, vas a lograr dividir la oposición, qué sé yo, cosas perversas que puede ocurrir. Ajá, quítame, este es Maduro que me está llamando. ¿Ya va para ver? Sí, es Maduro. Bueno, después hablamos, Maduro, a ver si me hace caso. No, eso que me están recordando. Mañana tengo una sorpresa, pero de eso hablamos mañana. Mañana a la 1, aquí va a haber una sorpresa. Mañana la comento, porque me dijeron que no dijera nada, yo no digo nada. Sigamos, pues, señor director. Choto Realba, la situación económica va a ser inimaginable en pocas semanas. Así es, ya lo es. Basta salir a la calle, porque en plena época dicembrina, la locura es total. Imagínense en enero que no hay platica y que los anaqueles vacíos. Me asusta febrero, porque los febreros en Venezuela son tan duros. Imagínense lo que puede ocurrir. No, yo no estoy especulando. Además, yo que soy muy dado al humor, mire, Carlos, se me ha olvidado saludarlo. Estoy asustado. Sigamos, señor director. Asustado en diciembre. La OPE busca consenso para lograr el primer recorte en 8 años, pero parece que no se va a dar. La esperanza que tenía el gobierno de un aumento en el precio del barril, no, pareciera que no. Las últimas informaciones dicen que no. Que no hay consenso para ello. Así que, ay, Dios mío, las cartas a Maduro ya no le queda casi nada. Sigamos, señor director. Juan Andrés Mejía, Rafael Ramírez robó 1.200.000 bolívares a cada familia venezolana. Estas son las denuncias de la Comisión de Contraloría sobre los manejos de PDVSA. Para colmo, bueno, la economía no funciona, el dólar anda desatado, no se toman medidas, una crisis social profunda, la gente no le alcanza el sueldo, comemos de la basura, he visto venezolanos, eso me duele en el alma, yo aún aguanto ahí, pero ya no me alcanza la platica, y como yo, muchísimos sectores profesionales, ¿cómo serán los que menos tienen? Los pobres, los que, si acaso una familia de 5 o 6 tienen un salario mínimo, ¿cómo será vivir en una situación como esta? Por supuesto que eso no tiene que tener angustiado, pero para colmo, los tribunales colapsados, las cárceles llenas de problemas, la ciudad llena de huecos, se va la luz en todos lados, el agua, las policías en vez de solventar los problemas ajustician a la gente respetando la Constitución y las leyes, que estos días agarraron 13 entre policías y militares dedicados a Lampa. Y luego PDVSA, aquí entró una cantidad de dinero, resulta que muchos de ellos se lo robaron, se lo comieron. Todo ese cuadro es demasiado fuerte. Eso no aguanta el cuento de la revolución y el imperialismo, eso no aguanta eso. Los venezolanos sabemos que es mentira que otros son responsables de nuestros problemas, somos nosotros mismos y en particular quien dirige el gobierno. Maduro tiene que entender que esta situación está pasando en el país. Tiene que aprovechar el poco margen que le queda al diálogo para tratar de no solo cumplir los acuerdos, sino que la crisis
sea enfrentada como nación, como país, porque el próximo gobierno también se la va a ver con una situación muy compleja, de mucha inestabilidad, de manera que no es un problema de mezquindades, hay que tratar de entender que este es el momento, esta crisis hay que enfrentarla ya. Esos que hablan de un gobierno de unidad nacional, eso sería muy bueno. Claro, ellos no lo van a hacer porque la herencia de Fidel es eso, que somos, que nos odiamos, revolución contra revolucionario, escuálido, todo ese discurso, esas gringolas, ese discurso que fracasó en la historia es lo que guía la mentalidad de Maduro y no sirve para una situación tan compleja que vive Venezuela. De manera que hagamos una alerta todos en diciembre, pidámosle a Dios que le abra la cabeza al gobierno y lo llene de buenas intenciones, de buenas esperanzas, que el niño Jesús y el espíritu del niño, caramba, los invada para ver si así entienden que el país tiene que ser gobernado de otra manera. Gracias.